Lo que viste, lo que escuchaste en todos lados, lo que te contaron más de 1000 veces o lo que no tenés ni idea que pasó, nosotros te lo sintetizamos de una manera particular. Aquí comienza otro resumen más. ¿Cómo anda, Mazoni? ¿Cómo va, Domínguez? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Todo tranquilo? Todo en orden, podría decirse. Me resulta un poco llamativo el nombre del programa que eligió la producción. ¿Quién determina la maldad? Qué buena pregunta, ¿no? En Tendremos que... esta era, ¿no? Y en estos momentos, ¿de dónde viene? Porque, a ver, nosotros somos un programa político, sabemos de dónde viene, sabemos de dónde lo traemos y por qué lo decimos, pero ¿podremos responder la pregunta que nosotros mismos nos hacemos? Y obviamente no es nuestra. El gran Roberto Fontana Rosa en el Congreso de la Lengua, ya por el 2004, hablaba, ¿no? de la maldad, de las malas palabras, de las amnistías para ciertas palabras. La verdad, si no lo vieron, si sos centennials, te invitamos a que lo puedas ver. Está en YouTube, está en cualquier plataforma digital. No tiene desperdicio. Pero nos bueno, enseña a repensar un poco, ¿no? Esto de sí, las malas las malas palabras, palabras. Un poco de eso justamente. vamos a hablar porque consideramos que nos sentimos tocados. Yo por lo menos me siento tocado doblemente por periodista y por mal hablado, porque en este espacio yo he dicho palabras que están consideradas malas, pero yo no considero que sean malas palabras. No, es como decía el negro Fontana Rosa, ¿no? Hay mucho de no solamente el contenido de la palabra, o sea, no la palabra en sí, sino el contenido, la entonación, o sea, un Ujú. montón de La cosas, fuerza. la fuerza que hace a que una palabra sea mala. Y no siempre lo que consideramos malas palabras, vulgarmente hablando, como dijiste vos, hemos dicho muchas en todo este trayecto, son palabras que necesariamente hieran o lastimen, y otras palabras que no son consideradas justamente malas palabras sí pueden generar un daño a la persona. Y lo que nos lleva justamente y lo que nos estamos replanteando por una serie de cosas que pasaron esta semana puntualmente, pero que Que vienen vienen pasando. desarrollándose de hace rato, es justamente qué tipo de comunicación están teniendo nuestros dirigentes. Buen pie para la placa del día, señor director. Discursos de odio. Porque vos me vas a ayudar, vos tenés mayor información, yo tengo por ahí, juego mucho de memoria y cometo miles de errores por eso, pero hay un escrito de Milei, como lo decíamos el sábado pasado, que se maneja solo por redes sociales o da nota a los periodistas de su agrado, de los que Ujú. le tiran centro y los que pueden interrumpir alguna nota para corregir cosas. Empieza con una mala palabra, porque dice periodistas de mierda, el 95%, y luego termina, no odiamos suficiente a los periodistas. Sí. Ese fue uno, digamos, de las cosas que llamaron nuestra atención y por lo cual decidimos tocar este tema. Ya de por sí ahí plantea, a mí me parece incluso peor el final que el Que el inicio. inicio. O sea, decir, es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas, está teniendo básicamente, o sea, no estamos haciendo nosotros una parafraseando con discursos de odio, lo está diciendo Ujú. directamente, no odiamos lo No, 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 suficiente. no hay metáfora ahí. Exacto, no Si no hay, me no hay doble equivoco, si no sentido. me equivoco, esto es por el caso de José Luis Esper. Exactamente. Lo que tenemos que saber de Esper, y ya nos metemos directamente en el tema de hoy, quién determina la maldad. Los políticos son malvados todos, y Milei lo demuestra día a día, y todo su séquito de chupaculos. Ahí Pero no tenés, te zarpes con las malas ahí tenés una palabras. mala palabra. Eh, lo de Esper, ustedes, nosotros, tenemos que abrir un poquito la cabeza también. No cambió nada la situación judicial y procesal del funcionario argentino. Que Fred Machado, el delincuente, ¿sí? Sí, que hoy está siendo juzgado en Estados Unidos, que haya arreglado, que haya generado un arreglo con la justicia norteamericana, no lo limpia, no lo exonera. Esper, sigue la causa José Luis Esper, sigue estando investigado. No es Blancanieve ahora Esper, no es la Madre Teresa de Calcuta. Lo digo a esto porque justamente amparados en el discurso de odio, en la confusión permanente, en la catarata de información
que hace que la gente no entienda qué le están diciendo, parece que Esper fue preso de una, mira qué palabra usé, fue preso de una causa o de una jugarreta Una armada, operación, porque una todo es operación, ahí operación, estaba ¿viste? buscando esa palabra, una operación mediática o una operación culpa de los K, ¿sí? Como si los K no estarían ocupados tratando. Repensándose todavía. Sí, no, y tratando también de limpiar alguna de sus causas que Sí, obvio. bastante sucio están. Entonces, no, ¿qué te sorprendiste porque hablé mal de los K? No, quédate tranquilo, no te sorprendas, acá tenemos Para leña todo. para todos. Pero bueno, eso es lo que yo quería aclarar. No seamos ingenuos tampoco, sigue la causa Esper no fue absuelto, no se le limpia el nombre, sigue siendo el mismo tránfuga que cuando, por ejemplo, se escapó en la moto porque lo cagaron a piedrazo en una marcha. Sigue siendo el mismo ridículo que nosotros pusimos, porque alguien lo votó, en el Senado y en diputados. No está limpio, José Luis Esper. Ahora sí. Para nada. Bien, como decíamos, uno de los discursos o de las frases que llamaron nuestra atención y que motivaron este programa, digamos, fue ese discurso de Milei. Pero hubo otras tantas cosas que se dieron en el último tiempo. La semana pasada, también en redes sociales, porque como decíamos, este gobierno gobierna mediante las redes sociales, algunos de los laderos de Milei, de toda esa nueva interna que hay entre ellos que motivó el reel menos visto en la historia de YouTube. ¿Llegamos a 40? Sí, 41. No, la gente Vamos, nos reacompaña, la gente vamos. Gracias. agradecemos a la gente que habiendo escuchado que no tenía, le están sumando vistas, muchas gracias. Pero bueno, en ese reel surge por una interna que decíamos entre lo que era el brazo armado digital de La Libertad Avanza, que son los chicos de las Fuerzas del Cielo, versus, bueno, el gobierno en sí. Y bueno, este fin de semana se dio un nuevo capítulo, supuestamente una interna ahí entre lo que es Santiago Caputo y Martín Menem. Y Santiago Caputo sale a responder a raíz de una publicación en una cuenta, utilizando una palabra que no tiene sentido. No la vamos a repetir nosotros, No tiene obviamente. sentido repetirla, que la OMS ya dijo que tiene que dejar de existir, o sea, y las distintas asociaciones de personas con discapacidad o que agrupan a personas con discapacidad ya declararon que no se trata de un insulto, sino directamente una forma de discriminación. Pero bueno, como esas, otras tantas, en el discurso también de, esto eran laderos o segundos, pero en el discurso de nuestro presidente también utilizando una referencia a un animal para referirse a Marcela Pagano, que está embarazada. Ex libertaria, Marcela Pagano. Exacto. Entonces, es como que llamó la atención este contenido violento, ¿no? Del discurso. Paréntesis. Sí. ¿Llama la atención? Porque al ser reiterativo, no sé si llama la atención. No. O nos estamos, digo, ojalá que así sea, pero pregunto en voz alta, nos estamos cansando y nos estamos dando cuenta. Y hago otra pregunta. ¿Quiénes validan o validamos ese discurso? ¿Milei es un extraterrestre o Milei es un reflejo de lo que le pasa al argentino promedio? A mí la pregunta que me hice fue la típica de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, es lo mismo. Milei no tiene un discurso violento desde que es presidente. Ayer no empezó esto. Milei lo conocemos, o sea, desde que apareció en televisión y se hizo conocido y demás, lo conocimos justamente por lo que eran sus discursos, siempre cargados de violencia, de odio, siendo despectivo, siendo misógino, y un montón de adjetivos más que podemos ponerle. Me acuerdo con Sol Pérez. Con Sol Pérez, con una periodista en una conferencia que había dado en Salta, si no me equivoco, a la que también trató de burra, o sea, ya venía de antes. Entonces, el que esté validado, el que sea presidente, eso es lo que yo me preguntaba. ¿Éramos una sociedad violenta, discursivamente, que eligió un representante afín? ¿O
porque la violencia viene avalada y masificada, si se quiere, por nuestros representantes, entonces eso se traslada a la sociedad y hoy nuestro lenguaje termina siendo violento y terminamos teniendo replicadas esas violencias, esa violencia discursiva en la cotidianidad, ¿no es cierto? En distintos puestos de trabajo, en las escuelas, cuando nos sorprendemos de los chicos que hacen bullying. Y decimos, ay, ¿de dónde sacó esa palabra? ¿Cómo lo habrá dicho? Y vos decís, tengo televisado o en redes 24/7 a dirigentes y demás personas, ¿no? Pero dirigentes Sí. siendo Autoridades, yo creo exacto, que la siendo palabra es esa, violentos. ¿no? Entonces, ¿por qué nos tiene que sorprender que después un chico sea violento con su compañero? O Yo, que te violenten en el trabajo, o que, no sé, cualquier otro tipo de violencia si está avalado por los medios de comunicación. Avalado va, transmitido, no avalado. ahí está. Sí. Está avalado por la autoridad y retransmitido o masificado. A ver, la tele, YouTube, las redes sociales son una caja de resonancia. ¿Sí? Que todos lo repitan no quiere decir que lo avalen, pero al repetirlo, por lo menos están dando la derecha. Esto que estamos haciendo nosotros acá es lo que está pasando en los medios de comunicación. Nosotros quizás lo preguntamos, lo profundizamos y hacemos sin tirarnos flores ni mucho menos, hacemos algunas preguntas que quizás no escuchen en muchos lugares, pero no hacemos nada distinto a lo que viene pasando en los medios. ¿Por qué? Porque somos una caja de resonancia. Repetimos y se amplifica el mensaje. Contrariamente a lo que nosotros queremos que pase, seguramente este programa va a tener muchas más críticas que alabanzas, ¿sí? Y seguramente mucho más insultos que conceptos positivos. Y ahí es donde se contesta todo. Pero yo retomo un poco, porque me fui por ahí en la explicación, creo que la autoridad máxima, que en este caso es un presidente, al manejarse de esa manera, al amplificarse su mensaje a través de las redes sociales, a través de los canales, a través de YouTube, a través de cualquier lugar audiovisual, lo único que sucede, lo único que se logra es que eso sea ejemplo. Algunos lo toman en broma, algunos lo toman horrorizándose, pero muchos lo toman como diciendo, si el presidente lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sí. ¿Sí? Entonces, Sí, totalmente. ahí donde me parece que yo soy muy pesimista y soy de estas corrientes psicológicas que se dividen en el hombre es bueno y lo corrompe en la sociedad, el hombre es malo y se hace el bueno para vivir en sociedad. Bueno, a esta pregunta que vos decís, Sí. yo estoy absolutamente convencido que mayoritariamente por algo que ganó Milei, nosotros queríamos esto. El argentino quería esto, validar el discurso de odio. Si no, no hubiera ganado Milei. Y no hablo de la inflación, no hablo del burro de Massa, no hablo del inepto de Alberto, hablo de la validación de un mensaje que nosotros queríamos que alguien nos autorice. Hoy Milei te autoriza para que vos trates mal a tu compañero de trabajo, a tu pareja, a tu compañero de curso, de grado. Hoy estamos avalados para ser mal educados, discriminadores, malvados, por eso el nombre, misóginos, bueno, todo lo malo, yo creo que lo avala el presidente y lo busca el argentino promedio, el que hace, no importa, bueno, como Ramón Díaz en el fútbol, yo sé que quizás del otro lado decir, no, yo no voté a Milei. Bueno, hubo una gran mayoría que sí y por eso ganó Milei. Y esa gran mayoría quería que pase esto. No nos puede sorprender. La verdad, no nos puede sorprender. Avalamos, y repito esta corriente, yo considero que el ser humano, el argentino, estaba esperando que venga un tipo y que te diga, putea todo, trata mal a todos, burlate de todos, sé un tránfuga, sé un mal llevado, como decía mi abuelita. Total, no pasa nada. Y sí, la verdad tiene razón, no pasa nada. No pasa es nada. Como que a ver, no nos vamos. Hemos hablado en estos programas de hechos de corrupción y demás. Eso lamentablemente, no digo que no asombra, o sea, sí, no nos asombra. Todos No. los gobiernos fueron corruptos.
Y serán. Y serán, exactamente. Hay un montón de hechos y de situaciones que se repiten cíclicamente, eso está más que claro. A mí lo que me asombra es el nivel de violencia del discurso, nuevamente usando la palabra, porque es con una, se hace con una liviandad, en donde por lo menos antes, no sé, había como cierta argumentación y queriendo disfrazar algo, si se quiere, que repito, el hecho, si existió, es condenable, igual me lo disfraces como me lo disfraces discursivamente. Pero acá, cada vez que se consulta algo, que se pregunta, se responde con una violencia y, o sea, yo creo que ni siquiera se deslegitima el discurso del otro, sino que lo que se va es a deslegitimar la persona. Están continuamente atacando, o sea, es tan básico el discurso, que eso es lo que me preocupa, porque como hablamos pilas de veces, vos te dedicás a la comunicación. Cuando uno grita o eleva la voz es porque generalmente te estás quedando sin No argumentos, ¿no es levantes cierto? la voz, mejora tu argumento, dice el dicho. Exactamente. Entonces, si uno va a analizar los discursos, yo creo que son tan elevados, tan violentos y demás, porque el Es contenido vacío completamente. no tiene, o sea, no hay un argumento, no hay lugar a debate. Y eso me lleva también a replantearme la mediocridad de la clase política actual. Yo me acuerdo que, o sea, cuando yo era chica, para mí ser político era, no sé, eran las personas más cultas que existían en el país. Vos tenías que ser una persona con estudios, vos tenías que tener una capacidad de oratoria impresionante. Había, estando de acuerdo, ¿no? Pero había modelos en ese momento que te indicaban o que tenían una buena oratoria. Hoy es tan básico el discurso que realmente nos preguntamos, como lo hemos hecho en este programa, si han terminado la secundaria. O sea, uno sabe que sí, porque para acceder por lo menos a la secundaria la tenés que tener. Pero yo recuerdo, o sea, hay un montón de ejemplos, pero o sea, participé activamente de lo que fue el debate por la legalización del aborto y escuchar en una Cámara de Diputados a una persona argumentando su postura, comparando a la mujer con perros y diciendo que No lo repita, no lo repita. Bueno, eso, o otra persona que cobra fangotes de guita, cuando llega el proyecto a la Cámara de Senadores, o sea, ya había pasado por todas las comisiones, había pasado por diputado, llega a senadores, o sea, mira todo el trayecto y el tiempo, los meses que se venía discutiendo. Y que una senadora diga, no, lo que pasa es que no tuve el tiempo de leer el proyecto completo. Cuando tiene 70.000 asesores y ni Tenés siquiera asesores, ella lo pero lee, se lo o resumen. sea, ni siquiera los No, asesores se no. tomaron el tiempo de leerlo para hacerle un resumencito después de meses estar en debate. Entonces voy a eso. Es no solamente lo violento, sino lo mediocre del discurso también, que creo que van de la mano. O sea, cuando tu Absolutamente. discurso o el contenido es mediocre, disfrazamos, ya sea con grito, con insulto, con algo, para tratar de callarte un poquito, de avasallarte, y que entonces no me retruques, porque no tengo cómo responderte a otra pregunta. Pero yo creo que diste en el clavo en todo lo que vos decís. Y creo que estamos en esta era. Hoy no hay debates, no hay debates, porque primero, por lo que bien dijiste, no se va sobre el discurso, sino que se va sobre la persona. Entonces, cuando uno dice A y el otro dice, no, mirá que A no es la primera letra del abecedario. Ya no puede haber un debate porque se empieza por algo falaz. Entonces ya se corta el debate. Punto número 1 eso. Punto número 2, repito, lo que vos bien marcabas, el tema de que se toma todo personal. Tercero, es que desde la ignorancia se saca rédito. ¿Sí? Un pueblo ignorante es mucho más permeable, es mucho más fácil de manipular que un pueblo culto. Y aún así, los ignorantes con poder que tenemos en el gobierno también sacan rédito. ¿Por qué? ¿Cuál es el rédito? El económico.
manejan o dominan a 45 millones de ignorantes, más o menos, cada uno sabrá en qué nivel de ignorancia está, porque todos ignoramos algo, ¿sí? Y en ese río revuelto ellos se hacen millonarios, siendo igual de ignorantes que nosotros, pero ellos tienen poder y nosotros no. Y como cuarto punto, me parece, y ya me perdí si eran 3, 4, pero no menos importante, me parece acá que lo que tenemos que ver es que muchas de las cosas están presentadas, quizás esto que vos decías, sin vergüenza, porque son burros. No tienen vergüenza, dejó de dar vergüenza no saber. Y muchos lo dicen con orgullo. Yo no sé nada, y por ahí parece contradictorio lo que dije en el punto anterior de la ignorancia. Todos ignoramos algo, pero como bien marcaba Belén recién, para llegar a un lugar de poder, mínimamente tenés que tener algo preparado. Algún conocimiento extra tenés que tener. Y hoy da orgullo a algunos políticos, senadores, senadoras, no saber absolutamente nada. ¿Sí? Entonces dejó de dar vergüenza no saber, dejó de dar vergüenza ser burro. Sí, yo creo que también hay como hablábamos en el programa de Los Olvidados, hay una deshumanización generalizada. Creo que hay frases y dichos que se han popularizado y que se utilizan en estas ocasiones para disfrazar estos discursos violentos o para minimizarlos, porque la violencia discursiva existe en muchísimos ámbitos y generalmente se minimiza, es como una carga de violencia simbólica, ¿no? Que no, son esas microviolencias que por ahí uno no sabe detectar. Te dicen una barbaridad y después dicen, no, bueno, al que le quepa el saco, o yo soy frontal, bancate, yo soy así. Yo soy así, digo mi verdad, soy frontal, bancate la voz. Entonces poniendo la responsabilidad en el receptor y que si el receptor lo toma mal, bueno, es culpa tuya, que sos generación de cristal, ¿viste? O sea, los chicos ahora no se puede hablar porque se ofenden por todo, esta gente, esta generación. Y vos decís, no, pará. O sea, no vale decir cualquier cosa. No. No podemos escudarnos en eso, porque si no terminamos siendo una sociedad de individuos frontalizados, digo y uso la palabra frontalizado porque para explicar, la corteza prefrontal es la parte más evolucionada que tenemos de nuestro cerebro y es básicamente la que nos permite vivir en sociedad, ¿no? La que nos diferencia de los animales. Exacto, y la que nos pone un límite, la que nos señala las normas de la sociedad, cómo convivir con el otro, cómo tomar decisiones y demás. Cuando nosotros perdemos esa parte, es perder un filtro, no importa, no me importa lo que le pase al otro, yo hago lo mío, actúo por instinto. Entonces terminamos siendo una sociedad de individuos frontalizados en donde cualquiera dice cualquier cosa sin importarle cómo le afecta al otro. No me importa si te hiero, no me importa si te causa un mal, no me importa si después de esta conversación vos salís y terminás llorando encerrado en tu oficina o en el baño. No me importa lastimar. Y se ponen esas conversaciones desde un lugar de superioridad moral, porque parecen que nos están dando lecciones de moralidad, o sea, de todo lo que se corre de lo que ellos dicen está mal y hay que apartarlo. Entonces me parece que hay una deshumanización constante, legitimada por nuestros dirigentes, y que entonces no es difícil que se transmita y se vaya replicando, como dijimos al inicio, en la cotidianidad, en la sociedad. No, ya no tenemos o sea, no hay un otro. No, bueno, no hay pero registro. Ahí volvemos otra vez al comienzo y tiene mucho que ver con esta confusión, y acá yo me salgo un cachito de la política para hablar del positivismo absurdo, de tenés que ser feliz, lo más importante sos vos mismo, y sos el ombligo del mundo, y que claro, que nosotros somos importantes, y cada uno se tiene que querer y se tiene que cuidar, pero hay un otro, vos te podés morir de soledad, el ser humano está diseñado, está creado para vivir en sociedad, sin un otro nos morimos. Y a esta gente le importa 3 carajos el otro, desde sus políticas destructivas, desde el discurso, desde la maldad. Les importa 3 carajos lo que le pase al otro y nosotros seguimos comprando reel de Instagram de promotores estúpidos que algunos te dicen que el agua no hidrata, que lo importante sos vos, que te tenés que querer, que el amor, que la paz, y tenemos un presidente que vive odiando a todo el mundo. Entonces,
¿Cómo encontramos coherencia en ese libertario, trader, el coaching ontológico positivo y el presidente libertario que odia a todo el mundo? Es para Y que tirarse considera que no odiamos lo y suficiente. que nos falta odio todavía. Es para tirarse un clavado en una pileta vacía, muchachos. O sea, yo no entiendo, o sí, lo que pasa es que no quiero entender, a veces ignoramos y a veces queremos Queremos ignorar. ignorar, no entiendo a dónde queremos llegar, no entiendo cuál es el final. Y yo sé que vos del otro lado también sabés cuál es el final y lo querés ignorar, porque es muy triste el final. Pero en definitiva, nos llevan a ese lugar de ínfimas moléculas inservibles para quedarse con todo. Lo único que les interesa es la guita, no le importa si el 45% del argentino es pobre, no le importa si el 30% de los chicos son pobres, que no pueden ir a la escuela, que no tienen para comer, que no tienen para vestirse, no le importa si un pibe sufre bullying porque el presidente valida todo el tiempo meterse con los físicos ajenos, no le importa si un chico con síndrome de Down sufre porque ellos utilizan una palabra que está prohibida y está cortada de cualquier diccionario, no le importa meterse con un pibe que Ian Mosh, Y a Moche, Ian Moche que que tiene autismo, no le importa nada. No les importa nada, no le importás vos, no le importo yo, no le importa nada, y no le importa nada. creo que ahí reside el problema, porque cuando este gobierno termine, sea en el año que sea 2027, sea 2031, eh, hay un montón de cosas que uno puede discutir y que tendrá más o mejores o peores herramientas para salir adelante, como como discutimos acá pilas de veces la economía, un montón de cuestiones, incluso hasta sociales, ¿no? Eh, pero lo que yo creo que está haciendo este gobierno con estas prácticas discursivas y también acciones, ¿no? Porque sumir a un pueblo en la pobreza también es ¿Sí? violencia, es dejar una sociedad rota. Yo siento que hoy todos, en mayor o menor medida, nos sentimos un poco rotos, sea por cansancio, por acumulación, por todo, pero nos sentimos un poco rotos. Eh, y es como que es un proverbio, el chino, el del jarrón, Sí. que vos decís, bueno, se rompió, lo pegamos, no es el mismo. Vos lo pegás, y por más que le pegues el pedacito, no es el mismo jarrón. Entonces, más allá, repito, cuando se termine este gobierno es, lo económico, Argentina tiene una tradición de salir adelante y remontarla de un millón de maneras. No sabemos cómo, pero bueno, vamos y volvemos de crisis y demás. Hay algo en la sociedad que se rompió, que eso es lo que me preocupa a mí, de cómo se va a recomponer, o sea, cómo salimos Sí. de esto. ¿Cómo volvemos a ser medianamente Exacto, humanos? exactamente. Eso es lo que a mí me preocupa de este gobierno. Lo económico, repito, es una necesidad urgente, no voy a hablar de eso porque todos tenemos la necesidad, lo hemos tocado en un montón de programas. Pero a mí me preocupa mucho, sinceramente, esa parte. ¿Cómo salimos de esto? O sea, cómo nos reconstruimos nosotros como personas, cómo volvemos a registrar un otro, cómo salimos de esta violencia discursiva. Eso es lo que me Bueno, preocupa. me parece una gran pregunta para trabajarla entre todos y todas, entre los que nos gusta ser un poquito mejor, entre los que queremos otro tipo de país, otro tipo de sociedad. Nosotros no tenemos un partido político, ya se habrán dado cuenta que no nos representa absolutamente nadie, nos caen igual de mal todos, pero todo tiene un límite también, ¿eh? No es lo mismo todo, no vale todo. Y lo proponemos desde nuestro humilde espacio para que ustedes nos dejen en los comentarios realmente cómo la ven, cómo creen que podemos llegar a salir o a volver a ser, y repetimos el concepto, mínimamente reconocibles como seres humanos. Hoy esto que es Argentina no es humano. Argentina no es humanitaria, no es un país humano. Somos todos trolls, todos haters, todos odiadores seriales. Y eso es lo más grave que le puede pasar a una sociedad, odiarse entre todos. Ya no es como en otro momento que te decían es pobres contra pobres. Hoy es todos contra todos, a ver quién odia más. Y ojalá que esto, si sirve de algo, viste que dicen que todo lo malo siempre Sí. trae algo bueno,
Ojalá que esto sirva para entender y entendernos y dejar de comprar frases sobrecito de café. En la historia de la humanidad nunca, nunca el amor venció al odio. Pónganse a laburar, manga de vagos, hijos de puta, y empiecen a construir una Argentina en serio. Empiecen a construir una Argentina que sea reconocida humanamente. Sin humanos no hay país, muchachos. ¿Qué parte no entendemos? Mazzoni, ¿algo más? Creo que nada más, Domínguez. Hemos Bueno, sintetizado bastante, media hora. Con todo lo que viene nuestros pasando en este pensamientos. tema en lo particular, Tal en cual. media hora es un montón. Que tengan buen fin de semana, nos reencontramos. Suscríbanse, por Ah, favor. sí, fundamental. Suscribirse ahí, @tvdado en YouTube. Es gratis, no cuesta nada. A nosotros nos ayuda. Ay, esto lo escuché de todos los youtubers. Qué Y terrible. te harás Pero youtuber bueno, también ahora. sí. No cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Exactamente. ¿Por qué nos ayuda? Porque nos da Suma visibilidad y en lugar de tener un reel de 40, podemos tener un reel de 400 y eso te posiciona a YouTube para que en algún momento los videos lleguen a un número de suscriptores que YouTube te pague 10 centavos. Bueno, 10 centavos más que cero. ¿Está? Por eso necesitamos la ayuda y la suscripción. La Ustedes les suscribida. haré 000 pesos, vayan ahí que tiene suscribirse, ponen suscribirse y listo. Después si nos querés poner allá en voz baja mientras estás cocinando, mientras estás viendo un partido. No activen la campanita, no hace falta de suscripción nomás. Suscríbanse y nos vemos el sábado que viene. Gracias.